hay que escuchar el sentir del niño. Nosotros no podemos ignorarlo, ¿sí? Sobre todo porque muchas veces el niño va a querer estar con su papá o va a querer estar con su mamá. La cuota alimentaria es un requerimiento legal que se le debe suplir a todos los niños, niñas y adolescentes, inclusive adultos, hasta los 25 años si están en la universidad. El REDAM es, como para que lo entiendan mucho más sencillo, es como el data crédito de los padres morosos. Hola, hola, bienvenidos a este podcast que es Madre Ser Madre, donde hablamos de los desafíos y los triunfos dentro de la maternidad. Yo soy Mafe Rodríguez, soy mamá de dos niñas y estoy feliz de poder estar acá acompañándolos hoy con un tema que es crucial dentro de la vida de las mamás y que muchas veces pensamos que esta información es de allá de otro mundo, que tal vez nunca nos va a pasar, pero qué importante es poder abarcar como todos los temas que le pueden pasar a una mujer dentro de la maternidad. Y vamos a hablar el día de hoy sobre la cuota alimentaria de los hijos después del divorcio. Y es que venimos de un episodio en el cual hablamos sobre el divorcio, sobre las rupturas, sobre este apego emocional. Así que quise darle como continuidad a estas dolencias que muchas veces pasamos o pasan las mujeres después de un divorcio. Y el día de hoy, para poder hablar de este tema, tenemos un invitado muy especial. Él es abogado, él es psicólogo, experto en cuestiones familiares. Él es Diego Plazas. Diego, ¿cómo estás? Bienvenido al podcast. ¿Cómo te va? Hola Mafe, muchas gracias por la invitación. Me siento muy afortunado de poder estar aquí contigo, con toda la audiencia y espero que les pueda aportar mucho para la vida de cada una de ustedes y para cada uno de ustedes también, tanto padres como madres, que les pueda servir esta información. Claro que sí, Diegui. Además es que de verdad pensé en ti para poder hablar de este tema porque estás comprometido con las familias, porque además tienes una visión legal, pero también una visión psicológica. O sea, eres de verdad ese profesional que nos puede brindar esa información de ambos lados. Y para poder empezar, ¿a qué hace referencia cuando hablamos de la cuota alimentaria? ¿Qué es esto? Bueno, hay que tener en cuenta que la cuota alimentaria es un requerimiento legal que se le debe suplir a todos los niños, niñas y adolescentes, inclusive adultos, hasta los 25 años si están en la universidad. Solo pregrado, ¿listo? Partiendo de esa base de ahí. Ahora, ¿qué incluye y para qué sirve? La cuota alimentaria lo que busca es brindarle una subsistencia, no solo económica, sino también de bienestar social y desarrollo al niño, niña y adolescente, que dependiendo su entorno y su nivel socioeconómico, pues se va a ajustar esta cuota alimentaria. No es lo mismo una cuota alimentaria para una familia de un nivel socioeconómico 1 a una familia de un nivel socioeconómico 6. Claramente las necesidades son completamente distintas, pero en esencia es la misma. Y hay diferentes rubros que se deben tener en cuenta para fijar una cuota alimentaria. Muchas veces las personas creen que la cuota alimentaria única y exclusivamente es la comida. Como mire, acá le doy para el mercado, usted verá, chao, ¿sí? Pero no, realmente eso no funciona así. Se deben tener en cuenta varios aspectos para la cuota alimentaria. El primero es la vivienda. Ese es un rubro de la cuota alimentaria. Si la vivienda, si el niño vive con la mamá y ellos están pagando un arriendo, dentro de la cuota alimentaria se debe incluir una porción, un porcentaje para pagar el arriendo. Por ejemplo, si digamos que en un apartamento viven la mamá y el niño y pagan de arriendo 1.000.000 de pesos, el 50% de ese gasto lo debe pagar la mamá porque es el adulto y convive con el niño. Y el otro 50%
lo debe abonar el papá y la mamá, es decir, 25% cada uno. Ahora, si el niño tiene alguna necesidad de cuidado, por ejemplo, una niñera, esto también se debe incluir dentro de la cuota alimentaria. También se debe incluir algo que es esencial, la alimentación. Pero en alimentación no solamente es el mercado, sino lo que se gasta en el colegio, en las onces, todos los requerimientos necesarios para su alimentación, absolutamente todos. No podemos dejar de lado las onces de, por ejemplo, si el niño está en básquetbol y tiene básquet los fines de semana, se debe incluir dentro de esa cuota alimentaria un porcentaje para su refrigerio. Lo que pasa es que muchas personas desconocen estos temas, entonces se conforman con lo que les dan, pero realmente se le debe aportar es al niño lo que él merece y lo que necesita. Incluye alimentación, educación, ¿sí? En esta cuota alimentaria se debe incluir la pensión y la matrícula, ¿listo? Como también los gastos que se requieran para el niño. ¿En qué sentido? Uniformes, útiles escolares, ¿listo? Salud. El niño debe estar afiliado a un sistema de salud, al POS. Entonces, alguno de los padres debe incluirlo dentro de este sistema y lo debe afiliar, pero eso debe estar incluido en la cuota alimentaria. ¿Por qué? Porque lo que no cumple el POS, entre los padres, deben aportar el 50% de los gastos. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Se debe establecer 2 o 3 mudas de ropa al año para el niño, niña o adolescente. Mínimo 2, pero realmente a mí 2 me parecen muy pocas, porque generalmente quien vive con el niño, pues asume una carga mayor, lo que significa que sea el papá o sea la mamá, no le va a decir no, yo solamente le doy las mudas de ropa que le da su papá o que le da su mamá y adiós. No, claramente el padre o el progenitor que se queda con el niño asume una carga mucho mayor. Entonces, el ideal es que sean mínimo 3 mudas de ropa, mínimo. Y claramente se debe incluir el rubro de recreación del niño. ¿Listo? Esto es muy importante. Y dentro de, ya para terminar esta primera pregunta, eh, en vivienda se debe incluir los servicios públicos y también se debe incluir, si tienes Netflix, Amazon, todos estos requerimientos se deben incluir dentro de la cuota alimentaria. Ahora sí, sí, ahora sí, quedó más específico. Claro, es que, y mira algo que menciona súper importante es la recreación del niño. O sea, recreación te refieres si va o hace parte de algún grupo de fútbol, alguna escuela de fútbol, de patinaje, como esto que le permita al niño tener estos espacios. ¿A eso te refieres cuando dices como este rubro de recreación? Exacto. Si el niño está en cursos de tenis, de golf, de básquet, de fútbol, todo, todos los cursos que sean para su desarrollo personal y de bienestar están incluidos en recreación. Imagínate todos esos rubros que nos acabas de mencionar, Diego, y qué importante, porque estoy segura que una gran mayoría de mamás solamente creen que la cuota alimentaria es cumplir con el mercado y por lo tanto, y la mayoría de veces mamá es quien se queda con el niño y recibe toda esta carga de los demás rubros que acabas de mencionar. Y dicen, es que no logro, es que esto no me alcanza. Entonces, mira qué importante es saberlo para que con esa información puedan tomar acción. Entonces, Diegui, vamos con nuestra siguiente pregunta y es, ¿estos acuerdos de cuota alimentaria con todo lo que esto incluye debe hacerse por medio de un tribunal, o sea, como un abogado, o los padres pueden llegar a un acuerdo así normal, de tú a tú? Bueno, sí, sí se puede. eh, Cuando hay dos aspectos, hay dos formas para hacerlo. Una es por común acuerdo, que la idea es que se lleve a cabo ante un centro de conciliación. ¿Por qué un centro de conciliación? Porque hay un experto mediador en el tema de familia, que es la persona que los va a orientar a fijar la cuota alimentaria,
el régimen de visitas, el tema de custodia. Entonces, estos son temas muy importantes porque la persona que no tiene el conocimiento del tema, pues va a llegar a un acuerdo que muchas veces puede que ni siquiera sea legal. Entonces, es muy importante estar asesorado de un abogado y que si lo quieren llevar por común acuerdo, sea ante un centro de conciliación o ante el defensor de familia o ante una comisaría de familia. Pero actualmente las comisarías de familia ya casi no están haciendo conciliaciones. Es muy complejo que ellos las tomen porque solamente cuando hay casos, por ejemplo, de violencia intrafamiliar, sí realizan este tipo de conciliaciones. Pero yo, por celeridad, por rapidez, prefiero que vayan ante un centro de conciliación. Puede ser de universidad o ante la Cámara de Comercio. Y si no se llega a un común acuerdo, ahí sí nos toca radicar una demanda ante el juez de familia para fijar cuota de alimentos, régimen de visitas y custodia. Estos procesos puede ser aparte de la cuota de alimentos, puede ser aparte de la cuota alimentaria y puede ser aparte del régimen de visitas. Que es importante que para que la persona radique un proceso de fijación de alimentos, debe primero intentar y por requerimiento legal la conciliación. Si no fue efectiva, si se llevó a cabo, pero no conciliaron, ese documento que se les genera en el centro de conciliación es parte fundamental para elaborar la demanda ante un juez de familia. Sin ese documento, les van a rechazar la demanda y pues van a perder tiempo. Claro, qué complejo. Diegui, tú nos estás hablando todo esto desde esta perspectiva legal y me gustaría saber qué influye en el monto de la cuota. Tú hablabas al principio como de la actividad económica, los estratos socioeconómicos también, pero ¿qué más consideran para determinar esta cuota? ¿Qué es eso que prima o que juega un papel importante para determinar cuál va a ser este monto acordado? Claro, es muy importante tener en cuenta que para fijar una cuota alimentaria se tienen varios aspectos. Primero, la necesidad del niño y segundo, la capacidad del progenitor que va a brindar esa cuota alimentaria. ¿Listo? ¿Por qué? Porque esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque el niño necesita una cuota alimentaria de 2 millones de pesos, ¿sí? Según la mamá, según la mamá o según el papá. Pero al momento de llevar el proceso ante juez de familia, se determina que no necesitaba 2 millones, sino 1 millón de pesos, ¿sí? Entonces, el requerimiento no va a ser acorde a la necesidad y lo más probable es que se fije una cuota alimentaria acorde a esa necesidad. Eso es lo primero. Lo segundo, si se va a establecer una cuota alimentaria y claramente se establece que la cuota, por ejemplo, son 2 millones de pesos y el progenitor tiene unos ingresos considerables que fácilmente podría cumplir con la obligación. Pero ¿cómo se sabe o cómo se determina si el padre puede cumplir con esa obligación? Para la ley en Colombia hay varios aspectos que se tienen en cuenta. El primero, los ingresos del salario. Si un salario del el progenitor es, por ejemplo, 10 millones de pesos, no hay ningún problema. Él puede cumplir con esa cuota alimentaria. ¿Por qué? Porque en Colombia se tiene en cuenta que usted puede aportar para la cuota alimentaria hasta el 50% de su salario. Entonces, no es un tema que usted diga como, ah, no, es que yo no quiero. No, si se establece que usted gana 10 millones y la cuota es 4 millones, por más de que usted quiera no pagarlo, pero se demuestra que su hijo lo necesita, se debe aportar la cuota alimentaria. Ahora, no solamente se tiene en cuenta el ingreso del salario, sino también todos los activos que tiene la persona. Por ejemplo, es un padre o es una madre
porque también hay casos en el que el padre es quien se queda con el niño y la mamá es quien debe cumplir con la cuota alimentaria. Y a la inversa, he visto de ambos lados. Y puede ser que, por ejemplo, el padre tiene un salario de 10 millones de pesos, tiene una finca, tiene una casa, pero adicionalmente tiene otros ingresos. Pero él dice, no, es que yo no tengo cómo. Lo siento. Si sus activos evidencian que efectivamente usted tiene cómo aportar una cuota de 4 millones de pesos, debe aportar esa cuota. Entonces, esos son aspectos que se deben tener en cuenta. Y por último, algo muy importante es que la cuota alimentaria se fija dependiendo eh, qué padre tiene un ingreso mayor. Esto significa que en proporcionalidad y en equidad, quien gane o quien perciba un ingreso mayor debe aportar un porcentaje de cuota alimentaria mucho más alto que el otro progenitor. Claro. Súper importante, Diego, y que nos puedas desglosar todos estos aspectos legales para las personas que nos están escuchando, esas mamitas que de pronto dicen, bueno, pero esto cómo es, poderlo entender un poco más. Diego, ¿qué pasa cuando es, no sé, después de, o sea, que salen estos divorcios donde no llegan, digamos, como a algún acuerdo o mamá simplemente dice, yo prefiero no pedirle nada porque no quiero saber nada de él igual, y papá también lo que hace es retirarse, ¿no? O sea, aquí en Colombia se ve mucho eso, ¿no? Como que de pronto papá dice, no, pues entonces sigan por su camino, yo por el mío. Si no hay una demanda, si no hay algo que obligue a papá a dar esa cuota alimentaria, simplemente no la da. Muy buena pregunta, porque me he dado cuenta en muchos casos que alguno de los progenitores se separa, dice me voy de la casa, pero no hay un documento legal que obligue a esa persona a aportar una cuota alimentaria. Entonces, básicamente estamos ante un vacío legal, porque si él se va, ¿usted cómo le va a exigir a él que aporte una cuota alimentaria? Entonces la gente dice, no, es que él se fue y no me pagó y lleva así como 2 años. Y yo les pregunto, ¿ustedes han hecho un acuerdo de conciliación? No, difícil. Difícil, ¿por qué? Porque ese documento de conciliación o de acuerdo presta mérito ejecutivo. ¿Qué significa esto? Que si usted no cumple con lo que está estipulado en el documento, usted inicia un proceso ejecutivo de alimentos para obligarlo a cumplir con esa obligación. Y es que hay algo muy importante. Si usted no cumple con esa obligación, a usted le embargan los bienes, ¿sí? Le pueden embargar los bienes, le pueden embargar hasta el 50% del salario, pero no solo eso, queda inscrito en el REDAM. El REDAM es, como para que lo entiendan mucho más sencillo, es como el data crédito de los padres morosos. ¿Qué es lo que pasa? Si usted solicita ante el juez que lo inscriban ahí, a usted los bancos o ninguna entidad financiera le va a brindar productos como préstamos, tarjetas de crédito. Tampoco se puede posesionar en cargos públicos. Y uno de los aspectos más importantes, al usted incumplir con esta cuota alimentaria, dentro del proceso de alimentos, el ejecutivo, usted puede solicitar a Migración Colombia que el padre o la madre que esté en contra de este proceso no pueda salir del país. Entonces son varios aspectos. Y ahora, si este incumplimiento es continuo en el tiempo, configura un delito, que es inasistencia alimentaria, y da cárcel. Entonces, es un tema muy importante. Y para terminar de darte respuesta a tu pregunta, porque quiero ser lo más conciso y como lo más estructurado para que puedan estar muy bien informadas, si usted se va a divorciar y tienen hijos y no hacen un acuerdo de cuota alimentaria, régimen de visitas y custodia, ningún notario en Colombia le va a aceptar ese divorcio. Claro, es que como tú lo decías, es un vacío legal, no hay cómo soportar, no hay cómo realmente tener como ese documento que lo pueda respaldar. Entonces, de verdad, qué importante. Pero mira que también
Alguna vez yo escuchaba como que también ese padre, ese progenitor decía, pues no lleguemos ni a ninguna conciliación, ni hagamos nada, porque yo le voy a ir mandando, o le voy mandando de acuerdo a lo que yo pueda, porque o si no, va a traer muchas cosas legales que van a afectar mi vida. Entonces, ¿qué pasa? Esa madre dice, no, sí, claro, ¿cómo lo voy a perjudicar? Pues sí, qué embarrada, pero si nunca cumplieron como con esas normas o lo que habían acordado, sino simplemente pasaron los años y pasaron los años. Entonces sigue habiendo este vacío legal y es como un círculo vicioso, ¿no? Entonces, ahí los únicos afectados también siento yo que son los niños. Claro, y mira, y me encanta de nuevo ese ejemplo porque es del día a día. Eso que tú me estás diciendo a mí pasa mucho. Entonces me dicen como no, es que nosotros no fijamos nada porque él me dijo que yo lo iba a dañar, que el buen nombre en la empresa, que lo echaban. Mentiras, mentiras. A usted no lo pueden echar por tener un embargo de alimentos o por una fijación de cuota de alimentos, porque los derechos de los niños están por encima de los derechos de los adultos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay lo que se conoce como el interés superior, y es que al enfrentarse dos derechos, en este caso el derecho del adulto versus el derecho del niño está superior. Entonces no se le puede negar bajo ningún aspecto, bajo ninguno. Diego, y qué importante que lo digas, o sea, repítelo por favor, el derecho de los niños jamás, perdón, el derecho de los padres jamás va a estar por encima del derecho de los niños. Exacto. Jamás va a estar por encima del derecho de un adulto sobre el derecho de un niño. Siempre va a primar el derecho del niño sobre el adulto. ¿Qué significa esto? Que si el niño no quiere ver al papá, no se le puede obligar. Si el niño no quiere salir con el papá a cine, no se le puede obligar. Ahora, el niño tiene el derecho a ser escuchado, pero si el niño no quiere continuamente, ese ya es otro tema para otro podcast, hay que revisar y verificar el por qué no quiere relacionarse con su padre o con su madre. No, me encanta que lo puedas dar. Y mira que también las circunstancias, tú lo dijiste al principio, pueden cambiar con el tiempo, ¿no? Cómo manejan esas modificaciones de cuota alimentaria, si hay cambios significativos, por ejemplo, en ingresos o incluso necesidades de los niños, porque un bebé no tiene los mismos requerimientos o necesidades que un niño que acaba de entrar al colegio o un adolescente o un universitario. Entonces, ¿cómo se hacen esas modificaciones? Claro, mira, eso es muy importante porque muchas personas, de hecho hoy tuve un caso en el que me dijo, no, la última conciliación fue hace 14 años y me fijaron 200.000 pesos. Y yo, ¿qué? ¿Cómo así? No puede ser. Dije, no, mira, generalmente las cuotas alimentarias deben cambiar de manera paulatina en el tiempo, porque no es lo mismo un niño recién nacido, un infante, a un niño de 5 años, a un niño de 10, de 15, de 20, 25. Yo digo niños, pero pues claramente es la analogía, porque bueno, hay niños de 70, de 40 porque nunca maduran, pero ese es otro caso. Pero el tema es que, el tema es que cuando el niño cambie sus necesidades y cuando los ingresos de los padres cambien, se debe iniciar de nuevo una solicitud de acuerdo de conciliación para aumento de cuota alimentaria. ¿Por qué? Un ejemplo claro. Digamos que la mamá gana 5 millones de pesos y el papá del niño gana en un momento, al principio el señor ganaba 2 millones de pesos, pero con el tiempo tuvo la oportunidad de avanzar laboralmente y ahora ya gana 8 millones de pesos. ¿Qué significa esto? Que la proporción de la cuota y no solamente eso, los derechos que el niño puede acceder gracias a ese crecimiento económico se deben establecer, porque ese cambio le puede permitir al niño una mejora académica, una mejora social. Entonces, estos cambios se deben tener en cuenta. Y lo mismo, por ejemplo,
Si la mamá dejó de ganar 5 y gana más que el señor y ahora gana 20, bueno, hay que ser justos. Ok, en este momento podemos cambiar al niño a un mejor colegio. Usted que gana 10, ¿cuánto es lo máximo que puede aportar? 5. Bueno, yo gano 20. Lo máximo que yo podría aportar son 10. Pero entonces a mí me gusta un colegio, digamos que la pensión valga 4 millones de pesos. Bueno, lleguemos a un acuerdo. Entonces, estos cambios significativos sirven mucho para cambiar en el tiempo la cuota alimentaria. No dejemos nunca que esta sea estática, ¿sí? Pero hay una cosa también y quiero que comprendan algo muy importante. Todas las, eh, todos los, las actas de conciliación de cuota alimentaria tiene establecido una parte muy especial y es cuál, que todos los años esta se incrementa dependiendo el IPC o el salario mínimo legal vigente, alguno de esos dos, o el que sea más favorable para el niño. ¿Y qué significa esto? Que si tú recibías, por ejemplo, 500.000 pesos de cuota alimentaria el año pasado, ahora me estoy inventando este IPC, es del 10%, entonces ahora tú vas a recibir 550.000 pesos. Y no solamente es solo en la cuota, sino en todo lo que significan gastos también, ¿sí? Porque si, por ejemplo, se estipuló que las mudas de ropa, cada muda de ropa vale 500.000 pesos, pues ahora ya no vale 500 cada muda, sino 550. Entonces, esto es muy importante que lo tengan en cuenta. Claro, pero también para eso, pues, Diego, tú me dirás, pero debe haber una comunicación entre los padres o debe haber como este canal de comunicación o cómo hace, por ejemplo, una mamá para poder saber si papá está en mejores condiciones, sino si muchas veces en estas rupturas, pues muchos padres lo que hacen es como, no, pues yo sigo de pronto diciendo que gano lo mismo para no dar más o no sé, es que pienso yo en tantos casos y sobre todo como en esta cultura aquí latinoamericana que a veces es como un poco de, ¿no? O sea, si igual nos divorciamos, ya es como si incluso emocionalmente hay como esta también esta ruptura, entonces no sienten la misma responsabilidad que es cuando están viviendo con el niño o con la esposa, entonces sienten es que la esposa tal vez les va a quitar y por eso no van a decir cuánto ganan. ¿Cómo hacen para realmente saber que todos estos cambios están pasando? Bueno, mira, hay algo muy importante y es que yo siempre les digo a mis clientes que la mejor manera es intentar conciliar, intentar tener una buena comunicación, una comunicación asertiva y sincera, porque al final del día ese dinero no es para la mamá, ese dinero no es para el papá, el dinero es para el niño y por el niño. Entonces la idea es que si usted es un padre responsable, usted deja ese egocentrismo y dice, ok, voy a darle lo mejor a mi hijo. Entonces usted es consciente, pero claro, esto en un mundo ideal, ¿no? Usted es consciente y dice, mire, yo gano tanto, voy a aportar de cuota alimentaria tanto, ¿sí? Pero cuando eso no ocurre, quiero decirles algo. Hay muchas maneras de saber esto. ¿Cómo? En un proceso de fijación de cuota alimentaria, se le solicita al juez de familia. Señor juez de familia, por favor, notifique a la empresa donde él está trabajando y dígame cuál es el salario mensual. Dos, señores entidades financieras, dígame por favor cuáles son, si ustedes cuentan con una cuenta de ahorros o corriente del señor tal. Si es así, por favor, hágame mención cuál es el monto que esta persona percibe mensual o cuál es el monto que esta persona tiene. Inclusive, señores Dian, dígame por favor cuál es la declaración de renta de este señor. Si esta persona no es correcta, Mafe, créeme que la ley está dispuesta a brindarle lo mejor al niño. Por lo que yo te decía ahora, esto es para el bienestar del niño que tiene un interés superior.
Sí, súper importante. Igual aquí en la descripción vamos a dejar todos tus datos. Al final vamos a preguntar cómo te pueden encontrar, porque sí es un tema muy, muy importante. Y las mamás que de verdad se deben estar preguntando cómo hago, me siento insegura al hacer este tipo de procedimientos, porque no sé, porque muchas veces también el ver que también a veces en Colombia muchos de estos procesos son muy lentos o tantas historias que también se ven que favorecen mucho más a veces al papá y entonces todo el tema, no sé, que tratan a la mamá de loca o algún problema psicológico, entonces todo esto las puede afectar y dicen, ¿qué hago? ¿Cómo lo hago? Entonces, bueno, vamos a dar tus datos. Diegui, te tengo una pregunta como psicólogo y es cómo se puede abordar esa adaptación emocional de los niños durante este proceso y qué papel juega en las decisiones legales. Este es un tema muy importante porque los adultos deben entender que los problemas los solucionan los adultos, no los niños. Y los niños no deben ser incluidos dentro de los problemas, porque pasa mucho. Y eso es causal de violencia intrafamiliar. Por lo tanto, si usted continúa entrometiendo al niño dentro de los conflictos, se puede solicitar una medida de protección para el niño. Y esto le comienza a generar una afectación emocional a él. ¿Por qué? Porque si tu papá me dice algo y tu mamá me dice algo, yo como niño, ¿qué concepto voy a tener de ambos? Voy a comenzar a mentir para agradarle a los dos sin saber las consecuencias jurídicas y emocionales que eso significa. Entonces, lo primero y lo más importante es alejar a los niños del conflicto, alejarlo lo que más se pueda. Pero, como personas adultas, deben preguntarle al niño, ¿cómo te sientes mejor? ¿Qué prefieres tú? Porque hay que escucharlo, hay que escuchar el sentir del niño. Nosotros no podemos ignorarlo, ¿sí? Sobre todo porque muchas veces el niño va a querer estar con su papá o va a querer estar con su mamá y tú no le puedes afectar y negar ese derecho y ese vínculo, por ejemplo, ese vínculo materno por ser yo egoísta, ¿sí? Porque ya le estás generando un vacío y una afectación emocional al niño. Entonces, en muchas ocasiones, los padres deben entender que si hay una mayor afinidad entre mis hijos y yo como padre, el ideal es que el padre que tenga una mayor afinidad con los niños se quede con los niños. ¿Por qué? Porque al final del día lo que se busca es qué es lo mejor para el niño, no qué es lo mejor para el adulto, ¿sí? Entonces es algo muy importante, porque si los padres no se enfocan a qué es lo mejor para el niño, comenzaron mal todo proceso. Y eso puede generarle al niño afectaciones emocionales que pueden terminar en ansiedad, ¿sí? Y hay muchos casos ahora que los niños muy pequeños ya están comenzando con rasgos de ansiedad, con rasgos depresivos. Y uno dice, pero ¿qué es esto? ¿Sí? Entonces, ver a niños llorar porque no le quieren mentir a la mamá o porque no le quieren decir esto al papá, porque los ponen en medio, eso puede generar una afectación muy grave en el niño. Inclusive pueden estar generando un potencial adulto que no es capaz de tomar sus propias decisiones de manera racional, puede terminar siendo un mitómano, alguien que dice mentiras y se las cree, ¿sí? Puede ser una persona inestable que no es capaz de sostener en el tiempo algún proyecto o decisión y lo único que va a generar es una persona con un gran vacío emocional que inclusive puede llevar que el niño consuma sustancias psicoactivas o que se relacione en entornos inadecuados. Porque si usted no encuentra su punto seguro, que es la familia, y si no lo tiene, pues usted lo va a buscar en otras esferas sociales. Lo que tú hablas
hace referencia es como a estos comportamientos cuando ya somos adultos, pero vemos que todo esto fue desarrollado por algo que pasó en la niñez, por estas circunstancias, por estas situaciones en las que fuimos enfrentados. Entonces eso también es algo muy clave para que hoy en día como adultos, bajo cualquier circunstancia en la que estemos, cómo reaccionamos, cómo es nuestra actitud frente a ese problema, y es ver por qué estamos actuando así, por qué lo estamos diciendo de esta manera, porque lo que tú dices, yo creo que cada uno vamos descubriendo como esas falencias que vamos teniendo, pero es ver qué pudo haber pasado en nuestra niñez. Entonces, sabiendo esto que lo estás diciendo tan importante, es que le demos hoy en día esa importancia al niño. Lo que tú dices, que no nos pongamos como adultos nosotros de es que esto es lo que me está pasando a mí, en el caso, digamos, de un divorcio, sino ver que también hay un niño, hay una persona, una personita que está ahí con emociones igual que uno, que están, como dices tú, absorbiendo absolutamente todo. Entonces, de verdad, qué importante que lo puedas reflejar y decir para los papás que nos están escuchando. Claro, sí, y es que hay algo muy importante, Mafe, y es que como sea tu infancia y adolescencia, serás de adulto. Y hay una relación directa, ¿sí? Entonces, es muy importante que los padres sean conscientes de esto y tratar de que los niños tengan una niñez, una infancia, una adolescencia adecuada, que sea feliz. Claro, no hay ni una sola familia en el mundo que sea perfecta y que sea 100% funcional. No existe, ¿sí? Todas las familias en cierto grado son disfuncionales, pero nosotros debemos tratar de brindarle al niño o a la niña lo mejor, ¿sí? Dejar de lado esa violencia generacional o esas falencias generacionales y enfocarnos a ser mejores seres humanos, que estos niños lleguen a ser personas que realmente puedan ser felices y sobre todo estables emocionalmente. Sí, me encanta. Pero hoy en día ya se habla un poco más del tema, ya podemos darle nombre a las emociones, ya como padres tenemos herramientas para nosotros sanarnos y asimismo poder enseñarles a nuestros niños a tener una comunicación más efectiva. O sea, siento que ahorita hay muchas más herramientas para poder lograrlo y digamos también con profesionales como tú que nos puedan de verdad dar esa perspectiva de la niñez, de cómo funciona el cerebro de los niños, cómo ellos van también aprendiendo, cómo ellos se enfrentan a estas situaciones tan duras, y también tú poderles decir a los padres, hey, no haga eso, venga, mejor piensen en esto, lleguen a una conciliación. Eso es algo de verdad que es de destacar mucho. Para ya finalizar, ¿tú nos puedes por favor compartir algún consejo práctico, dos consejos prácticos desde la perspectiva legal, pero también psicológica, para poder pasar por esta situación de la de la cuota alimentaria de manera efectiva, que no sea como un karma, que no sea como un proceso realmente que las mamás sientan incluso miedo de empezar este proceso? Bueno, el primer consejo es que seamos justos y correctos al momento de establecer una cuota alimentaria. Busquemos qué parámetros realmente y qué requerimientos necesita nuestro hijo y de los cuales yo como papá o yo como mamá le puedo suplir. Yo sé que en muchas ocasiones nosotros queremos darle lo mejor a nuestros hijos, que estudie en el mejor colegio, en la mejor universidad, que la ropa sea la mejor, pero muchas veces no se puede, ¿sí? O cuando se puede, no somos correctos al momento de establecer qué requerimientos se necesitan para la cuota alimentaria. Entonces, yo les sugiero, seamos justos con la cuota. Solicitemos una cuota que sea acorde a las necesidades del niño, pero también a los ingresos de los padres. Eso es muy importante, que seamos justos y que sepamos que si mi esposo gana, por ejemplo, 5 millones de pesos y yo también gano 5,
Bueno, entonces tenemos ingresos similares, lleguemos a un acuerdo de la cuota. Lo máximo es 2,5, pero yo también entiendo que usted tiene otras necesidades, pero yo sé que si usted me aporta 2 millones de pesos de cuota, el niño va a estar muy bien, porque yo también le voy a aportar otros dos, entonces va a ser algo justo y equilibrado. Entonces, lo más importante es ser correcto y ser justo al momento de establecer la cuota alimentaria. Eso es primordial. Y lo segundo es que los padres deben tener en cuenta que esa cuota alimentaria es para el niño. No lo miren como es que yo le estoy regalando a ella el dinero o yo le estoy regalando a él el dinero. No, ese dinero es para los niños, para su subsistencia. Imagínese usted que su hijo quiera comerse una hamburguesa y no pueda porque la cuota alimentaria que usted le envía es insuficiente y porque la mamá tampoco puede. Es muy triste porque muchas mamás ¿qué hacen? Dice, no importa, yo se la compro, no sé qué voy a hacer, pero no voy a permitir que mi hijo se quede con el antojo porque su papá no ha consignado la cuota alimentaria. Entonces, es muy importante ser justos. Si la cuota está para el 15 de enero, para todos los 15, perdón, 15 de febrero, 15 de enero, 15 de marzo y así sucesivamente, pues que ese día o antes del 15 consignen la cuota alimentaria. No piensen que porque está el 15, ustedes deben consignarla cuando quieran. O venga, yo me atraso y el siguiente mes le pago dos. No, porque ustedes no saben el esfuerzo que está haciendo la madre o el padre que está con el niño para suplirle todas las necesidades. Pienso que eso es algo muy importante. ¿Y algún consejo, pero ya más en la parte psicológica para las mamás que están pasando por esta etapa? Sí, es importante que ellas entiendan que es un derecho que el niño tiene. Ellas no le están, no, primero, no se sientan mal por exigir un derecho, porque hay muchos casos que dicen, por ejemplo, hoy mi cliente me dijo, ay, pues que yo le dejé de cobrar porque me cansé, porque él me ignoraba, nunca me pagaba. No, es que es un derecho que tiene tu hijo. ¿Listo? También es importante que entiendan que esta obligación es hasta los 25 años si él está en la universidad. Entonces, ustedes no pueden permitir que él no cumpla con su obligación. Y tercero, dado el caso que el progenitor que debe cumplir con la cuota alimentaria las amedrante, las ofenda, porque muchas veces pasa, ay, otra vez usted jodiendo, otra vez usted pidiéndome la cuota, usted no se cansa. No, pero es que venga, las obligaciones son diarias, ¿sí? Por más de que usted envíe una cuota de, un ejemplo, de 1 millón mensual, muchas veces eso no alcanza. Entonces, si a usted las amedranta, si las ofenden, las humillan por el dinero, entonces no les dé miedo de denunciar. Denuncien al que la maltrate, porque eso es violencia económica y es violencia intrafamiliar. Entonces no tengan miedo. Estos derechos son para su hijo, no es para que usted se enriquezca. Qué importante. Eso es algo muy, muy importante porque muchas veces es ese miedo, es que va a pensar que es para mí, va a pensar, y muchas veces los hombres lo han dicho así, ¿no? Es que lo que yo envío es más para que ella se lo gaste. Entonces es como quitarse ese miedo y saber que en instancias legales tienen cómo poder llevar un proceso que valga la pena para el niño, que es el que merece absolutamente todo. Mi querido Diego, de verdad qué gusto haberte tenido hoy acá. Estoy segura que no va a ser la última vez. Por favor, Gracias. recuérdanos tus redes sociales o espero, dinos tus redes sociales. espero que sea así. Yo feliz de compartir contigo. Tienes una muy buena energía y tu contenido me encanta. Eh, Me pueden encontrar en Instagram como abogado y psicólogo Diego Plazas, igual en TikTok. Mi página web es diegoplazas.com y mi WhatsApp es 310-340-4229. No estás sola, Diego Plazas te ayuda.
Súper, Diegui. De verdad, mil gracias por toda esta información que nos diste. Acá lo que queremos es que las mamás, que las mujeres no se sientan solas en todos los aspectos de la maternidad, de todas las cosas que nos pueden pasar, cosas incluso inimaginables, porque es que uno se casa o empieza una vida con una pareja y tiene hijos y jamás se imagina que este tipo de cosas lleguen a pasar, pero para mí es importante poder abarcar como todos esos temas y poderlas abrazar y decir no están solas, hay cómo hacerlo, hay formas de hacerlo. Así que mil gracias, Diego. Yo tengo dos frases para terminar. Una, sabes con quién te casas, pero no con quién te divorcias. Y caras vemos, trastornos de personalidad no sabemos. Entonces, Dios pienso mío, que con es eso cierto. es más que suficiente para que lo analicen. Sí, así es. Y a ustedes, mil gracias por haber llegado hasta acá. Espero este contenido haya sido útil. Recuerda que si este contenido fue de tu agrado, nos lo dejes saber, compártelo con una mamá, con una mujer que necesite conocer toda esta información. Y nosotras nos vemos en un próximo capítulo en este podcast que se llama Qué desmadre ser madre. Adiós.